Las guerras por los reinoportales provocaron el frenesí de los clanes Pestilent. Las fortalezas de la peste resonaban al estruendo de los gong de guerra. Los calderos de la peste burbujeaban y escupían, y por todas partes las procesiones virulentas se lanzaban a la batalla, dispuestas a llevar la miseria y la muerte a los reinos mortales. El tiempo de la sangre fue una época horrible para la raza Skaven. Cuando los adoradores de Khorne se volvieron contra sus antiguos aliados, los hijos de la rata cornuda se vieron atrapados entre las facciones enfrentadas del caos. Muchos clanes intentaron aliarse con los guerreros del dios de la sangre, desesperados por encontrar una forma de entrar en el bando vencedor. Esto se demostró imprudente cuando fueron masacrados al por mayor por los lunáticos con los que intentaban tratar, o peor aún, hicieron sus tratos solo para encontrarse arrojados a la batalla para hacer bulto. A los clanes Pestilent le fue un poco mejor que a la mayoría, ya que pudieron aprovechar su alianza ocasional con los seguidores de Nurgle para obtener un mínimo de protección. Incluso esto les sirvió de poco, ya que grandes clanes Pestilent como el clan Morbidus y el clan Ranthic se vieron envueltos en costosas y extensas batallas o fueron víctimas de retorcidos complots tzeentchianos. Finalmente los clanes Pestilent se vieron obligados a abandonar su búsqueda de las grandes plagas y se retiraron a las sombras de los reinos mortales para esperar y conspirar. Entonces, cuando estalló la tormenta de Sigmar y las guerras por los portales se intensificaron rápidamente, los clanes Pestilent volvieron a alzarse. Con los ojos de los dioses del caos en otra parte y las fuerzas de todos los pueblos y naciones comprometidas con la creciente guerra, las iglesias del contagio aprovecharon su oportunidad. Al igual que la guerra engendraba desolación, enfermedad y desesperación, también generaban nuevas oportunidades para que las procesiones virulentas atacaran desde abajo a enemigos debilitados y se extendieran, una vez más, por los reinos. Los señores alimañas corruptores empezaron a aparecer en los clanes Pestilent en cantidades sin precedentes. Los sacerdotes de plaga se vieron capaces de implorar la ayuda de los monstruosos daemonios o rata con mayor facilidad, ya que los señores alimañas llegaron a predicar los deseos del gran corruptor incluso a las congregaciones más pequeñas. Las instrucciones eran claras. Los portales del reino debían ser conquistados siempre que fuera posible, ya que servían tanto de vías estables por las que expandir las búsquedas de las grandes plagas, como de excelentes rutas por las que estas enfermedades podían transmitirse. Cuando tal conquista no fuera posible, el gran corruptor deseaba ver contaminados los portales para que todos los que se arriesgaran a viajar a través de ellos fueran alcanzados por las pestilentes bendiciones de las plagas más horribles de los clanes Pestilent. Desde los picos inferiores de Gur hasta las profundidades resplandecientes de Axii, los clanes Pestilent reanudaron la búsqueda de las grandes plagas, seguros en sus podridos corazones de que esta era su hora de conquistarlo todo. Birrick acechaba en la oscuridad fétida, con sus rancios hermanos apiñados por todos lados. Un chirrido penetró en el aire y Birrick se lanzó a la batalla con un grito de celo en sus labios doloridos. El monje de plaga entrecerró los ojos contra la dura luz de un cielo extraño, contemplando el remolino salvaje de la batalla a la que se había arrastrado. Las cosas Orruk llenaban el valle resplandeciente, y sus ásperos gritos de guerra competían con los enloquecidos chirridos de los monjes de plaga que brotaban de los agujeros de roedores que los rodeaban. Debe de haber cientos de Orrus, pensó Birrick con una oleada de pánico, pero había muchos miles de Skaven, liderados por su maestro daemónico, Scooterville. Los brutos emboscados no tenían ninguna posibilidad. Mientras corría hacia la batalla con las dagas bien empuñadas, Birrick vislumbró el verdadero premio en lo alto de la cresta, en la retaguardia de los Orruks. Un portal resplandeciente colgaba en lo alto del umbral, una cosa antigua y poderosa alrededor de la cual los estúpidos seres verdes habían construido ídolos. Sprintando a través de un bilioso muro de niebla pestilente, Birrick y su congregación de la inmundicia se estrellaron contra las líneas Orruk. Enormes y rugientes pieles verdes golpearon con sus hachas a los monjes de plaga,
pero su carne se desprendía de sus huesos mientras los gases pestilentes hacían su trabajo. Birrick chilló al clavar sus puñales en la garganta de un bruto moribundo y luego pasó por encima de su cadáver en busca de otro. Los monjes de plaga se arremolinaron. El portal sería suyo y el gran señor de las alimañas, Scooterville, estaría encantado. Cuando Brench, hechicero de Nurgle, ordenó el ataque contra el sagrado claro Sylvaneth de Musgo Brillante, lo hizo creyendo que sus aliados Pestilent le ayudarían en el ataque. Su confianza estaba terriblemente equivocada. El gran calderero Colmillo Raspado observó con avidez cómo el último de los putrefactores era desgarrado miembro a miembro. El viejo y marchito sacerdote de plaga balbuceaba agradecido cada crujido y chasquido, burlándose para sí mismo entre las sombras de su capucha mientras moría el último de sus supuestos aliados. El plan había sido que la procesión virulenta del clan Fesic irrumpiera en el claro de poder de las Cosas Árbol desde los pantanos del sur, mientras que los seguidores de Nurgle atacaban desde los riscos de Jade al norte. Colmillo Raspado, cansado de recibir órdenes del henchido e imperioso Brelch, había formulado en su lugar un propio plan. Los Skaven seguían acechando entre la niebla del pantano y habían observado con sus brillantes ojos rojos cómo los putrefactores luchaban contra los guardianes del claro. Sylvaneth y Forjados en la Tormenta habían luchado codo con codo para defender este manantial sagrado de energía vital. Ahora, con el claro manchado de sangre fétida y sus defensores debilitados por la batalla, el sacerdote de plaga Colmillo Raspado alzó su bastón de madera rota y gritó la orden de atacar. Los enjambres del clan Fesic surgieron de los márgenes del pantano en una marea repentina y horripilante. Colmillo Raspado montaba su estruendoso pebetero de plaga en el centro, con su gran incensario expulsando un nocivo humo verde que ennegrecía las plantas y la hierba del claro a su contacto. Cientos de monjes de plaga y portadores del incensario avanzaban a toda prisa alrededor del pebetero de plaga, con sus cuerpos repletos de la inmundicia que supondría la muerte del claro sagrado. Los defensores supervivientes del santuario verde se volvieron conmocionados ante la aparición de este nuevo enemigo. El señor arbóreo Therswyn lanzó un rugido de rabia y dirigió a sus dríades para hacer frente a los atacantes, mientras que la valiente banda de los caballeros excelsos formaba un muro de escudos en forma de fortaleza con su lord celeste, Amachus, como ancla. Ante la mera presencia de la horda Pestilent, la magia del claro sagrado empezó a flaquear y a morir. Los antiguos árboles de jade viviente y las hermosas enredaderas resplandecientes se redujeron a cenizas, mientras que los manantiales burbujeantes de energía vital pura se ennegrecían y se congelaban a medida que el cántico chirriante del sacerdote de plaga se propagaba por el viento. Cuando la carga de los monjes de plaga y los Sylvaneth chocó con terrible estrépito, la destrucción no hizo más que empeorar. Congregaciones enteras de inmundicia se agolpaban unas sobre otras para cortar la carne de corteza con sus cuchillas encostradas. Las garras de las ramas Sylvaneth rasgaban la piel curtida y derramaban sangre putrefacta sobre la hierba plateada que se pudría al contacto. La niebla tóxica y corrosiva ondeaba mientras una congregación de contaminación de plaga rodeaba a Therswyn, golpeando al señor ancestral con sus asquerosas armas. Cada impacto ennegrecía su piel de madera y arrancaba pedazos podridos de sus miembros. El señor arbóreo pataleaba y se enfurecía, lanzando cadáveres Skaven rotos por los aires con cada golpe de sus poderosos puños, pero al final, inevitablemente, Therswyn cayó de rodillas, con la piel de la corteza resquebrajándose y llorando a medida que los vapores se apoderaban de él. Otra masa de monjes de plaga avanzó y el señor arbóreo se perdió de vista. Al ver que los Sylvaneth eran rápidamente arrollados por los fanáticos enjambres de Hombre Rata y que el claro sagrado moría por momentos, el Lord Celeste, Amachus, ordenó a sus caballeros excelsos que se dirigieran al pebetero de plaga, en el corazón del enjambre Skaven.
El sacerdote de plaga, Colmillo Raspado, vio venir a los guerreros de armadura blanca y levantó una garra. Unas asquerosas energías negro-verdosas se dispararon hacia el cielo agitado. A la señal del gran calderero, sus garrapultas, aún al acecho en las brumas del pantano, lanzaron su asquerosa munición. Llovió sobre el campo de batalla, chisporroteando y pudriendo allí donde salpicaba la flora sagrada del claro. Allí donde roció a los forjados en la tormenta, la asquerosa sustancia corroyó sus armaduras de Sigmarita y extendió burbujeantes ampollas por su piel. Los poderosos héroes se desplomaron, rugiendo de dolor mientras sus articulaciones se hinchaban y su carne se ennegrecía. Chisporroteando como relámpagos, los forjados supervivientes se abalanzaron sobre las líneas del clan Fesic. Cada golpe dejaba un cegador arco de energía a su paso, y los liberadores y los represaliadores hacían papilla a las alimañas enfermas con sus martillos. Los colmillos Skaven se hicieron añicos, y las espadas se rompieron contra las armaduras blancas de los forjados en la tormenta, mientras los portadores del incensario rebotaban en los escudos azules y dorados. A su cabeza luchaba el Lord Celeste Amachus, alabando a Sigmar mientras daba hachazos y tajos a las sirvientes alimañas. El último puñado de Sylvaneth retrocedía hacia la delgada línea de los forjados, luchando salvajemente por librarse de las horribles consecuencias del impetuoso ataque de Theswyn. A su alrededor podían ver cómo su claro agonizaba, pero eran incapaces de salvarlo. Desde lo alto de su desvencijada posición, el sacerdote de plaga Colmillo Raspado hizo una mueca de burla y gritó para redoblar el ataque. Otra salpicadura de garrapulta cayó desde arriba, haciendo llover sociedad sobre amigos y enemigos por igual. Con un gran crujido de palancas y un tintineo de campanas oxidadas, el poderoso incensario del pebetero de plaga de Colmillo Raspado se liberó, balanceándose hacia adelante para hacer crujir las filas enemigas. La monstruosa arma despidió un muro de niebla tóxico verde que envolvió la línea de batalla de los forjados unos segundos antes de que el pebetero de plaga se estrellara contra ella a toda velocidad. Las armaduras blancas oxidadas por el gas se arrugaron, y los escudos debilitados por la contaminación se resquebrajaron. Formas nobles podridas por humos nocivos fueron aplastadas y destrozadas, y Colmillo Raspado cacareó maníacamente mientras rayos saltaban hacia el cielo desde debajo de las ruedas retumbantes de su santuario pestilente. La debilitada línea de los forjados se doblegó ante la repentina furia de la embestida, perdiendo terreno contra los frenéticos atacantes a cada segundo, y los últimos Sylvaneth entonaron un lúgubre lamento mientras su sagrado claro se pudría y ennegrecía a su alrededor. Los defensores seguían luchando, pero Colmillo Raspado veía que su victoria estaba cerca. Colmillo Raspado blandió su incensario contra un yelmo blanco con la fuerza suficiente para que otra cosa tormenta volviera a unirse a su dios. El sacerdote de plaga se regocijó con los sonidos y las imágenes de la carnicería que lo rodeaba. La niebla enferma se extendía por todas partes, oscureciendo los detalles de la lucha, pero Colmillo Raspado aún podía ver que solo quedaba un puñado de forjados en la tormenta alrededor de su maestro. Las últimas cosas árbol habían sido destrozadas por las congregaciones de contaminación de plaga, y mientras montones de Skaven muertos alfombraban el suelo, el propio claro se marchitaba y se podría a cada segundo. Los muertos no importaban, pensó el eufórico sacerdote de plaga. Tal era el destino de los traidores y los débiles, y era una muestra de verdadera genialidad que su plan hubiera eliminado no solo a los putrefactores, sino también a los enemigos de sus propias filas. El autoproclamado Gran Calderero Colmillo Raspado del clan Fesic es el alto supervisor de los numerosos pebeteros de plaga de su iglesia. Es Colmillo Raspado quien conduce al ejército de esclavos sudorosos y enfermizos del clan para construir nuevos carruajes e incensarios para sus amos alimaña, y quien monta las mejores de estas macabras máquinas de guerra para ir a la guerra. Bajo su apestosa túnica, el sacerdote de plaga es tan nudoso y retorcido como una vieja raíz. La piel de Colmillo Raspado es delgada y grisácea,
flaca por el cansancio y la edad. Sus articulaciones son bulbosas y brillantes de pus, y su carne está plagada de cicatrices de innumerables viruelas y asesinatos fallidos. Sin embargo, la mente del viejo y horrible monstruo es tan afilada como una cuchilla, y su malicia y crueldad son horripilantes en su intensidad. Colmillo Raspado vive para infligir sufrimiento a todos los que le rodean, aunque solo sea para ver el miedo en sus ojos, cuando se dan cuenta de que tiene un poder absoluto sobre sus vidas sin sentido.